Estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Vamos con la lista. Ustedes son el 1-2 de telemática. Bien, Arellano. Bacusoy. Presente, profesor. Marcos. Presente. Briones. Presente, profesor. Cabrera. Presente, Cabrera. Cedeño. Cedeño. Chancay. Coque. Coque. Díaz. Presente. España. España. Pegán. Presente. Figueroa. Profe, no sé si soy solo yo, pero no logro escucharlo. Es que es internet, creo yo. Profe, sí. Sí, tengo Profesor Díaz, presente. problema con el internet. Díaz, ya lo puse Díaz. A ver, voy a repetir la lista. Arellano, Cedeño, Chancay, Ahí están. Solo Dios. Chancay. Chancay, ahí está. Coque, Bueno. Coque. España, Presente. Figueroa. Gallegos, Presente. Gerardi. Gerardi, Diego, profesor, presente. Gallego presente. Gerardi presente, profe. Ya. Guzmán. Me escribió, sirvió para profe, no se me permite activar el audio, Parra presente. Todavía no llevo a Parra. Guzmán. Jaramillo. Jurado. Presente. López. Presente. Maldonado. Presente. Montaño. Presente. Montes de Oca. Montes de Oca. Montoya. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Montes de Oca. Montoya. Morales. Presente, Morales. Morán. Morán. Orozco. Orozco. Párraga. Párraga. Párraga dijo que no tenía Orozco, presente. Párraga no tenía. para activar el audio, profe. Ah, ya. Pérez. Presente. Pilay. Pilay. Puma. Presente, Puma. Ruales. Ruales, presente. Salazar. Salazar, presente, ingeniero. Sánchez. Sánchez. Silva. Presente. Tavares. Presente, Tavares. Baco. Presente. Vinuesa. Pinoza, presente. Listo, a ver, vamos a repetir lo que no están. Arellano. Cedeño. Coque. Figueroa. Guzmán. Jaramillo. Montoya. Morán. Pilay. Sánchez. Y Vinuesa. Vinuesa aquí está, pero no dice nada. Ahí veo Vinuesa. Pinoza, presente, ingeniero. Ah, listo. Secretaria, ¿por dónde anda? Dígame, profe. Profe, un compañero está esperando en la sala de espera. No tengo a nadie en sala de espera. No tengo a nadie. Bien, Ya, ¿qué grupo tú querías poner? ¿Cuál quedaron pendientes?
La clase pasada nos pusieron por lo que les falló el internet, pero grabaron los videos y los subieron. Ah, ya habíamos quedado en eso, ¿no? De todas maneras, sería bueno Sí, que pongan uno o dos grupos del tema pasado y dos grupos del tema nuevo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, grupo 1 y 2 exponen el tema pasado, grupo 3 y 4 el tema de hoy. ¿Estamos de acuerdo? ya, profe. Listo, dele entonces compartir. Ya está aprobado compartir. Ya, profe, un momento que tengo abierto lo de la diapositiva de la exposición de hoy. ¿No? Buenas tardes, licenciado. Hoy día vamos a hablar sobre las funciones del Estado ecuatoriano. Este grupo está conformado por Alexis Alejandro Pelay Ávila, Josué Alejandro Puma Lucas, Giovanni Esteban Sánchez Maza, Gisela Brigitte Gallegos Pacheco, y mi persona, Kerry Diana Montaña Quituizaca. El poder del Estado ecuatoriano se encuentra dividido en 5 funciones, poderes, entre los que se encuentran los 3 tradicionales, la función ejecutiva, la legislativa y la judicial, y en adición la función electoral y la de transparencia y control social. Todos los órganos e instituciones del Estado se encuentran incorporadas a alguna de las funciones. Sin embargo, el máximo órgano de control constitucional, la Corte Constitucional, no pertenece a ninguna función y se mantiene autónoma. Función legislativa. Cumple las funciones de creación de leyes y fiscalización, incluyendo la posibilidad de plantear juicio político en contra del presidente de la República, el vicepresidente y a los ministros de Estado en Ecuador. Se denomina como Asamblea Nacional. Con sede en Quito, ejerce la función legislativa y es unicameral. Excepcionalmente podría reunirse en cualquier parte del territorio nacional. Se integra por asambleístas elegidos para un periodo de 4 años, determinada por 15 asambleístas por circunscripción territorial y 2 asambleístas por cada provincia, aumentando en el número de un asambleísta por cada 200.000 habitantes por provincia o fracción de 150.000. Ahora vamos a hablar sobre la función judicial. La función judicial está compuesta por diferentes órganos jurisdiccionales, quienes son los encargados de la administración de justicia y auxiliares.
además que son autónomos reconocidos constitucionalmente. El órgano jurisdiccional de mayor jerarquía es la Corte Nacional de Justicia, mientras que el órgano de gobierno y administración de esta función es el Consejo de la Judicatura. La función judicial mantiene autonomía administrativa, económica y financiera con respecto a las demás funciones. Las principales autoridades de los órganos son posesionados por la Asamblea Nacional y evaluados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El órgano de mayor jerarquía en toda la estructura estatal es la Corte Constitucional, que no forma parte de la función judicial y de ninguna otra función, y es el único que puede administrar justicia constitucional. Aquí en la función judicial tenemos los órganos autónomos, que es la Fiscalía General del Estado y la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública. Los órganos jurisdiccionales, la Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales de Justicia, Juzgados y Tribunales de Primera Instancia. En cuanto al órgano del gobierno, tenemos al Consejo de la Judicatura, y órganos auxiliares tenemos notarías, martilladores judiciales y depositarios judiciales. Lo que es la justicia indígena, son conocidos es para todas las personas, es esencial lo que está en curso en el campo del derecho, que la justicia indígena carece de un ordenamiento jurídico escrito, es decir, plasmado en una ley en la cual tipifique y sancione. Por ende, y lógicamente no existe un procedimiento de juzgamiento previsto en un código, norma jurídica o estatuto o reglamento, sino está basado únicamente en su derecho propio consuetudinario. Esto se debe a la justicia indígena, que no se sustenta en un órgano especializado ni se origina en una ley escrita, y este surge del seno de la comunidad indígena. También emplea un procedimiento rápido de carácter público y colectivo expuesto de las asambleas comunales, cuya práctica es primitiva y en muchos casos se puede considerar exagerados, puesto que en las autoridades y miembros de las comunidades indígenas en la aplicación del juzgamiento para resolver los conflictos internos de la comunidad, estos utilizan formas y medios que para nosotros los mestizos nos pueden resultar degradantes, arbitrarios y lesivos a la dignidad humana en varios casos. En nuestro país, gracias. En nuestro país, conforme a la Constitución de la República, esta se estatuye en una jurisdicción especial indígena, que está orientada a romper dos aspectos básicos en la relación de derecho Estado y también indígena. Esto es romper el monismo jurídico para así aceptar y reconocer el pluralismo jurídico, romper el imperialismo jurídico de extender sus categorías, los principios y reglas jurídicas obligatorias que han impuesto a lo largo de la historia a los pueblos indígenas. Indudablemente, este reconocimiento está sujeto a un sinnúmero de interpretaciones respecto de lo que es una sociedad multicultural, donde impera el pluralismo jurídico, pero uno de los rasgos más sorprendentes de estos movimientos indígenas contemporáneos en el continente actual americano, y especialmente en el Ecuador, ha sido desde siempre la lucha constante para lograr organizarse y presentarse como actores legitimados en la escena política. Esta trayectoria puede compararse con la evolución de la normativa sobre los derechos de los indígenas, y también el hecho que se dio en 1948 hasta el reconocimiento de su derecho colectivo a la autodeterminación y a la supervivencia social y cultural en el proyecto de declaraciones de Naciones Unidas sobre los derechos de pueblos indígenas que se dio en 1994. En nuestro país como tal, es una forma de ruptura del modelo neoliberal y dio lugar a que la Asamblea Nacional dé plenos poderes constitucionales en nuestro país, expedida en la nueva constitución que se dio. Luego de ser sometida a un referéndum aprobatorio, esta entró en vigencia recién en el año 2008. Y entre las novedades de esta constitución se preocupaba del aspecto de la justicia y proclama al Ecuador como un estado de justicia. Función electoral. La función electoral es el medio por el cual se dirimen y se resuelven todos los conflictos que surgen durante los procesos electorales y sobre las consecuencias de estos. Es por tal motivo que la función electoral tiene que separar las funciones de organización de procesos electorales, sean las funciones administrativas, y las resoluciones de juzgamiento de controversias suscitadas previo y durante y posterior a los procesos electorales. El Consejo Nacional Electoral, es decir, la CNE, es el órgano encargado principalmente de la organización, dirección y vigilancia de todos los procesos electorales en todas sus etapas,
desde convocar elecciones hasta contabilizar los votos y posterior proclamar los resultados. El Tribunal Contencioso Electoral de siglas TCE es el órgano que tiene jurisdicción en justicia electoral, por lo que entre sus competencias están la resolución de recursos electorales planteados contra el TNE y sus direcciones provinciales, asimismo en asuntos de litigio. Función de transparencia y control social. Su función es promover e impulsar el control social de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del Estado privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público para que realicen con responsabilidad, transparencia y equidad. Además, fomentará e incentivará la participación ciudadana, protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos, prevendrá y combatirá la corrupción, según el artículo 204 de la Constitución de la República vigente. Control constitucional. El control constitucional es el conjunto de recursos jurídicos diseñados para verificar la correspondencia de los actos emitidos por quienes decretan el poder de la Constitución, anulándolos cuando aquellos quebranten los principios constitucionales. El control de constitucionalidad tiene como fundamento el principio de supremacía constitucional. Esto es que la Constitución del país es la norma mayor de jerarquía a la cual deben sujetarse las normas de rango inferior, entendiéndose por tales las leyes dictadas por el Parlamento y decretos y demás resoluciones dadas por el Poder Legislativo o entidades autocráticas y las sentencias y demás resoluciones de los jueces. Gracias. Vamos al siguiente grupo, por favor. Hágame el favor, ponga pantalla completa para que se vea bien la diapositiva. Ya la puse. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. El grupo número 2. Juan López Villa y Resna Marina, su persona. Ismael Geraldi Marcos, Milena Roles Luna y Dayana Marcos Monserrat. Funciones del Estado ecuatoriano. Es nuestro tema del día de hoy. La función legislativa. Cumple las funciones de creación de leyes y la fiscalización. Incluyendo la posibilidad de plantear un poquito, ejerce función legislativa y es unicameral. Excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional. La función legislativa se integra por asambleístas elegidos para un periodo de 4 años, determinada por 15 asambleístas por circunscripción territorial y 2 asambleístas para cada provincia, aumentando en el número de un asambleísta por cada 200.000 habitantes por provincia o fracción de 150.000. Buenas tardes. Me tocará a mí lo que es función judicial. La función judicial está compuesta por los diferentes órganos jurisdiccionales, auxiliares y autónomos reconocidos constitucionalmente, quienes son los encargados de la administración de justicia. El órgano jurisdiccional de mayor jerarquía es la Corte Nacional de Justicia, mientras que el órgano de gobierno y administración de esta función es el Consejo de la Judicatura. Debido
al principio de separación de funciones, la función judicial mantiene autonomía administrativa, económica y financiera con respecto a las demás funciones. Sin embargo, las principales autoridades de los órganos son posesionados por la Asamblea Nacional y evaluados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El sistema de justicia indígena. La justicia indígena en el Ecuador está contemplada en la Constitución Política del año 2008, en busca de la reivindicación del sector indígena impartida con autoridades propias de cada comunidad indígena. Pero en la práctica se lo ve malentendido y se aplica sin el más mínimo respeto a principios como el de la vida, integridad física de la persona, etc. La aplicación de la justicia indígena se ha dado a nivel de todo el país y de manera especial en los sectores con mayor índice de población indígena, como el caso de la comunidad de Gayorrumi, en el Cantón Cañar, donde sancionan conductas indebidas conforme lo decidan sus miembros, existiendo un antecedente en el año 2005, en donde un sujeto acusado de robo de ganado, luego de ser castigado o torturado, fue dado muerte. Función electoral. La función electoral está compuesta por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo Nacional Electoral, de sigla CNE, es el órgano encargado principalmente de la organización, dirección y vigilancia de todos los procesos electorales en todas sus etapas, desde convocar a las elecciones hasta la contabilización de los votos y su posterior proclamación de resultados. El Tribunal Contencioso Electoral, de sigla TCE, es el órgano que tiene jurisdicción en justicia electoral, por lo que entre sus competencias está la resolución de recursos electorales planteados contra el CNE y sus direcciones provinciales, así como en asuntos litigiosos. Función de transparencia y control social. La función de transparencia y control incentivará la participación ciudadana, protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos y combatirá la corrupción. Formular políticas públicas de transparencia y control y rendición de cuentas. Coordinar el plan de acción de las entidades de la función sin afectar su autonomía. Presenta a la Asamblea Nacional propuestas de reformas legales en el ámbito de sus competencias. Informa anualmente a la Asamblea Nacional de las actividades relativas al cumplimiento de sus funciones o cuando ésta lo requiera. Buenas tardes, yo hablo sobre la función de transparencia y control social. Otras entidades que conforman la función de transparencia y control social son el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conocido como la CPCCS, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado, las superintendencias, y estas entidades tienen autonomía administrativa y financiera. El control institucional. En el Ecuador, el control pleno lo ejerce el Tribunal Constitucional. Sin embargo, ejercen también control constitucional los jueces y tribunales, quienes tienen la potestad de suspender la aplicación de una norma por considerarla inconstitucional. Pero dicha declaración rige únicamente para ese caso particular. Posteriormente, los jueces remitirán al Tribunal Constitucional un informe sobre tal declaratoria, para que dicho tribunal se pronuncie con carácter general y obligatorio. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional puede aceptar o no el criterio del juez. Los jueces deben evitar que se violenten los preceptos constitucionales, aunque no haya solicitud expresa de parte interesada. Gracias. Listo, el siguiente grupo, por favor. Ponga pantalla completa, por favor.
¿Se me escucha? Hola. Ah. Ah. Buenas tardes, profesor y compañeros. Somos el grupo 3 y nuestro tema es las Fuerzas Armadas y la policía y su rol en la sociedad. Los integrantes del grupo son Sergio Teddy Párraga Yepes, Mina Nicole Pérez Almeida, Yandri Lisandro Figueroa Llosa, Jean-Pierre Maldonado Paladines y mi persona José Daniel Cabrera Rivera. Las Fuerzas Armadas y la policía y su rol en la sociedad. Las Fuerzas Armadas y su rol en la sociedad. En el Ecuador y la pobreza, la falta de fuentes de trabajo, la politización de la justicia, los cordones de marginalidad de las ciudades, la pérdida de valores, entre otras, son causas sociales para el aparecimiento de las bandas organizadas nacionales y extranjeras, que operan con el armamento justificado especialmente en las grandes ciudades. El crimen organizado ha intensificado las actividades con sicariato, secuestro, extorsión, tráfico de armas, explosivos y municiones de todo tipo, así como la proliferación de pandillas juveniles que cometen robos de vehículos, asaltos a transeúntes, violaciones, tráficos y consumos de drogas, asesinatos, intimidaciones, chantajes y una infinidad de atropellos. A continuación, mi compañero. La corrupción se ha convertido en el más efectivo ingrediente de la descomposición social. Sus múltiples manifestaciones a nivel político y público, donde se evidencia una serie de medidas tendientes a mantener el clientelismo político, ha dado lugar a que aparezcan desequilibrios sociales cuya consecuencia ha permitido el surgimiento de brotes subverbios y o insurgentes en el país. La policía y su rol en la sociedad. Para el desarrollo de este tema es preciso referirse a un punto clave de la relación política de policía y comunidad, como es la imagen policial y su legitimidad ante la ciudadanía, lo cual está vinculado a la percepción de esta sobre la criminalidad y la eficiencia con la policía se enfrenta a ella. Para lograr esta aproximación se realizó una pequeña encuesta en octubre del 2003 en 4 ciudades del país: Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Danlí, la cual incluyó 3 ejes temáticos: percepción ciudadana, victimización y percepción y autopercepción policial. Estos 3 grupos de estudios: ciudadanos que no han sido víctimas de la delincuencia, ciudadanos que sí lo han sido y policías de posta, calles y patrullas. Detalles de la encuesta y de los cuestionarios que se aplicaron se adjuntan en los anexos de este estudio para facilitar futuras aplicaciones con mayor cobertura y representatividad. Es importante destacar que todo estudio sobre percepción ciudadana de la institución policial y de su desempeño constituye un instrumento valioso para la toma de decisiones en materia de política, de seguridad hacia lo interno y lo externo de la institución, ya sea para modificar prácticas que no son las más adecuadas, mejorar aspectos de la formación y capacitación policiales, o fortalecer la comunidad entre la policía y la comunidad. En muchas ocasiones, las más altas autoridades de una institución creen que se están haciendo muy bien las cosas, situación que se ve fortalecida por las opiniones de algunas autoridades intermedias que no cultivan el contacto directo con la comunidad o que solo lo mantienen a nivel de familiares y amigos, los cuales, como es natural, mantienen una visión sesgada del desempeño institucional. La educación como coadyuvante en el proceso de cohesión social y afianzamiento de la democracia. En el siglo XIX se caracterizó por la paulatina extensión de la democracia,
tanto geográfica como socialmente. Los sistemas democráticos con variaciones o matices locales y regionales dignas de consideración se fueron extendiendo por toda Europa y África y América, obligados en ocasiones a una evolución constitucional que readaptaba instituciones y prácticas a la propia dinámica de participación política de la ciudadanía, pues ésta se fue incrementando paulatinamente, superando los primeros niveles de los sistemas censitarios hasta alcanzar el sufragio universal, para, a finales del siglo, otorgar el derecho de voto a la población femenina. De esta forma, se superaba la antigua antítesis entre monarquía y democracia. Las dinastías legitimistas acabaron aceptando los valores democráticos. El imperio napoleónico cumplió un doble objetivo, en sí mismos contrarios. Si por una parte corrompió el inicial espíritu democrático de la Revolución Francesa, por otra extendió estos ideales por toda Europa, sembrando de dificultades los esfuerzos de restauración que, tras la caída de Napoleón, las grandes potencias monárquicas pretendieron imponer en el viejo mundo. Durante la intervención napoleónica, buena parte de las naciones europeas llevaron a cabo procesos constitucionales bien dirigidos por el emperador o en reacción a la intervención extranjera, generando un proceso constituyente que reforzó la identidad nacional, basándola en la soberanía popular, fenómeno que encuentra en España la reunión de las Cortes de Cádiz y la promulgación de la Constitución de 1812, un ejemplo paradigmático. Había comenzado un nuevo periodo en la historia contemporánea occidental que estuvo caracterizado por el afianzamiento de la democracia. Si bien bajo el prisma del liberalismo burgués, la organización política tenía su base en la Constitución, declaración de los principios fundamentales sobre los que se asienta el ordenamiento político del Estado. La articulación del Estado descansa sobre la separación de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esta separación de poderes es precisamente la garantía del sistema democrático, siendo la relación establecida entre estos poderes lo que confiere el carácter político al régimen. Monarquía o república, parlamentarismo o presidencialismo. El tercer eje sustantivo de la democracia liberal es el sistema electoral, que garantiza la realización de llamadas periódicas a la ciudadanía para que elijan sus representantes y respalden o penalicen con sus votos la gestión realizada o que debe llevarse a cabo. La evolución del sistema electoral, en especial las variaciones en el derecho a ejercer el sufragio, fueron uno de los caballos de batalla en la política decimonónica. Las restricciones sobre este derecho estuvieron en función del sexo, la raza, la edad y el nivel económico. Paulatinamente a lo largo de los 2 últimos tercios del siglo, estas restricciones se fueron reduciendo hasta llegar al sufragio universal, si bien persistieron y persisten algunas limitaciones, en especial las señaladas por la edad y la extranjería. La cohesión social se conceptualiza como la dialéctica conflictiva y contenciosa entre los mecanismos establecidos de inclusión y exclusión social, y las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente a su definición y al modo en que ellos operan. En este sentido, la cohesión social encura un doble desafío muy complejo: llegar a constituirse como parte de lo político, en tanto regla de convivencia, y reforzarse con políticas que sean un medio y que la habiliten, o contener con las políticas que la coarten y dificulten. La educación es reconocidamente un factor importante para la cohesión social. Se ha demostrado que personas más educadas tienden a generar más capital social. En términos de redes sociales y confianza en otras personas, también tienden a tener más tolerancia y menos perjuicios sobre personas de otras nacionalidades, culturas, niveles sociales y religiones, y a valorar más fuertemente las instituciones democráticas y el respeto de los derechos individuales. Radstein and Hutzman 2002, Gresen and Persson 2001
Kahneman 2000, Lisa 1960. Muchas gracias por su atención y disculpas. Bien, creo que falta un grupo, por favor. Comparta. Dije 1, 2, 3 y 4, falta 4 creo. Muy buenas tardes, profesor. Nuestro grupo está conformado por, ponle, por Miriam Orozco, Tyrone Tavares, quien les está hablando, Luis Jaramillo y Steven España. El tema de nuestra exposición de hoy es las Fuerzas Armadas y la policía, su rol en la sociedad y la educación como coadyuvante en el proceso de cohesión social y afianzamiento de la democracia. Bien, yo le voy a hablar sobre el primer tema, que es sobre las Fuerzas Armadas. Siguiente diapositiva, por favor. Las Fuerzas Armadas son una organización militar de un Estado que tiene como misión fundamental defender la soberanía y la integridad territorial. Suelen dividirse en ramas, servicios armados separados que agrupan los recursos militares empleados por dicho Estado en tierra, en mar y aire. En caso de los cuerpos policiales, su objetivo es usar la fuerza de forma controlada para imponer el orden y hacer cumplir la ley. Bien, las Fuerzas Armadas del Ecuador tienen 3 ramas: el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Armadas cuentan con un número de 167.910 efectivos activos. Bien. ¿Cuál es su rol en la sociedad? Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento jurídico. La Policía Nacional tendrá como misión fundamental garantizar la seguridad y el orden público. A continuación, mi compañero les va a hablar sobre otro tema. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Mi tema a tratar es sobre la policía. La Policía Nacional es un instituto estatal de carácter civil, armado, técnico, jerárquico, disciplinado, profesional y altamente especializado, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden político y proteger la libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito, y utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo voy a hablar acerca de la educación en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas y la Policía tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial.
La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se formaron bajo los fundamentos de la democracia y de los seres humanos y respetan la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego restrictivo al ordenamiento jurídico. Y bueno, a continuación mi compañero. Profesor, el compañero Ángel Jaramillo, no sé qué le pasó porque no es. No hay problema, entonces reemplácelo a alguien, porque ahorita no tengo a nadie en sala de espera, así que no es que está ahí. Entonces, por favor, reemplácelo a alguien. Me ayudó haciendo la diapositiva y todo eso, pero no sé, tal vez se le fue el internet o algo. Ya, yo le voy a dar. Cohesión social. Hemos dicho que la cohesión social es un concepto que ha tomado fuerza en épocas recientes. Sin embargo, sus orígenes son bastante añejos. Resulta que los pioneros de los estudios sobre la sociedad como Durkheim, Comte o Spencer, ya que en el siglo XIX discutían acerca de la integración o unidad social. En sus estudios trataban de comprender qué hacían que algunas sociedades o comunidades fueran más unidas y solidarias, o en otras palabras, más cohesionadas. Las primeras respuestas que encontraron hacían referencia a elementos actitudinales como las creencias y los valores que compartían los individuos de las sociedades, o las relaciones complejas que surgían entre las personas que necesitaban cooperar para satisfacer sus intereses, como la seguridad o el comercio. A continuación, mi compañera. Educación social. La educación social es una disciplina pedagógica que promueve la incorporación del educando a la diversidad de las redes sociales. Para el desarrollo de la sociabilidad, la circulación social y la promoción cultural y social del mismo a través de la adquisición de bienes culturales, que le permitan ampliar sus perspectivas educativas, laborales de ocio y de participación social. La educación social es una disciplina pedagógica cuyos principales objetivos son ayudar a la integración social de los diferentes grupos sociales, fomentar la promoción cultural y social, ampliando nuevas perspectivas educativas, de ocio y de participación social. Se basa en un tipo de intervención social que a través de una metodología pedagógica promueve el bienestar y la integración social, especialmente de los grupos más vulnerables de la sociedad. Muchas gracias por su atención. Bien, listo, niños. Vamos rápidamente. Bueno, principalmente el resumen de la semana pasada. Se refiere a las funciones del Estado. Hace 2 semanas vimos la función ejecutiva, vimos la diferencia entre gobierno y Estado, y hablamos de las funciones del Estado enumerándolas, ¿no? Y tratamos solamente la función ejecutiva, hablando de que el presidente y vicepresidente son los principales encargados y designan a lo que es los ministerios, en este caso todos los ministros de gobierno, ministro de Educación, ministro de Finanzas, etc., ¿no? Y también tenía 2 instituciones adscritas, bueno, algunas, pero entre ellas está la Fuerza Militar, las Fuerzas Armadas y la Policía. Luego vimos las demás funciones del Estado. Se habló de la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, la función electoral y la función de control y transparencia social. Perdón, función de transparencia y control social. La función legislativa conformada por
137 asambleístas. Básicamente, hace unos años, antes de 2008, se llamaba Congreso Nacional y estaba conformada por diputados. A partir de la Constitución de 2008, se reformó y se llama ahora Asamblea Nacional. Y está conformada por 137 asambleístas, las cuales están divididas en 10 comisiones legislativas. ¿Cuál es la función principal de la función legislativa? La de formular, reformar y derogar leyes. Eso es lo principal. Ahí es donde se van a cambiar las leyes. Por ejemplo, que la ley, la tabla de... ¿Se acuerdan que decía que la tabla de consumo es la que ha traído la droga al Ecuador? Y ahora no es la tabla de consumo, sino que es que Correa pactó con los narcotraficantes. O sea, ahora se pacta. O sea, esos son justificativos para... que la base de Manta se la sacó Correa. Esa es una prueba de que pactó con las mafias. Bueno, Estados Unidos tiene 9 bases militares en Colombia. Y la pregunta es, ¿cómo es que Colombia sigue siendo la principal productora y exportadora de droga? ¿Dónde viene la droga al Ecuador? ¿De Colombia? Tiene 9 bases militares. Se llora por una base militar, Colombia que tiene 9, y no tiene los problemas de inseguridad que tiene el Ecuador. O sea, hay que analizar un poco, ¿no? Entonces, es ahí en la asamblea en donde se debe reformar la ley. No, es que esa tabla es mala. Bueno, han tenido 5 años sin Correa, han tenido mayoría en la asamblea y todavía no derogan esa ley. Es que ya lo vamos a derogar. ¿Cuánto tiempo se van a demorar? Llevan 5 años y no se deroga la ley de la tabla de consumo. Esa tabla de consumo es para garantizar que el consumidor, que lamentablemente está en ese problema, no sea encarcelado, sino que el que vende droga sea el que vaya a la cárcel. Y eso es como cuando querían eliminar la tenencia de armas, que vayan presos. Si usted le encuentran con armas, lo llevan preso. Pero el delincuente es astuto y usa esas cosas. Por ejemplo, una vez casi me asalta, yo estaba con mi vehículo parqueado con una enamorada, abajo de la casa de ella, pues no la estaba dejando, y en la esquina había unos tipos ahí, no sé, mal encarados, y estaban aparentemente sin armas. Uno de ellos se acerca hacia donde mí, como que estaba hablando por celular, y regresa. Me imagino que nos llegó a ver si tenemos cosas o que nos pueden robar. Y después que regresó a la esquina, se acercó a un árbol, se agachó, sacó algo de ahí, y de ahí caminó hacia nosotros. Yo, por suerte, estaba con el carro prendido, porque solo lo estaba dejando. Estábamos conversando un par de cosas más que estábamos planificando hacer el día siguiente. Y ya se iba a bajar cuando se acercaba con algo que retiró de un árbol que estaba en la esquina. Yo asumí enseguida que era un arma que nos iban a robar. Por lo tanto, arranqué el vehículo. No la permití que se baje. Arrancando el vehículo, me di varias vueltas hasta que aparentemente se habían ido, se bajó y se subió a su casa. Pero así es de peligrosa la ciudad y así es el ladrón. Que está prohibido tener armas. Entonces estaba en la esquina, si pasaban los policías y lo detenían y le revisaban en el cuerpo, no tenía arma. La tenía guardada en un árbol. Bueno, no sé si es un árbol o una cosa ahí, una pared en la esquina. Entonces, si pasaba la policía, él estaba en la esquina conversando, parado, con el celular, no estaba haciendo nada mal. Entonces cogía el arma, robaba y se fugaba con la plata. Entonces, ¿qué ocurre? El ladrón busca hacer el mal y busca la forma de eludir la ley. Si él estaba con el arma, la policía lo cogía, lo metía preso por 1 año por tenencia ilegal de armas, porque está prohibido tener armas. Entonces, la solución es que la gente porte armas. No, la solución es que se mantenga eso ahí, porque eso permite que a los delincuentes que se los coge con armas se los pueda meter preso. Para lo que es la droga, si ustedes miran por el lado del... Bueno, ahorita ha pasado 2 años, yo me acuerdo que antes de pandemia vi un reportaje, y de hecho he pasado por ahí cuando iba al Estadio Monumental. Hay una pared llena de huecos, ¿no? Que los chicos de los colegios de Centro Confort usaban para pasarse de lado a lado.
Pero en esos huecos, ¿por qué se crearon esos huecos? En el reportaje salió que se creaba porque ahí los microtraficantes en la noche ponen la droga. Se van a hacer sus contactos, consiguen el cliente, llegan allá, cogen la droga, la entregan, la venden y siguen. Entonces, si alguien, la policía pasa y los agarra en su esquina, los requisa, no encuentran droga, porque la tienen cerca de ahí, a media cuadra, una cuadra, en las paredes. Y si la encuentran con 1 gramo, pero 1 gramo sí lo pueden tener porque es de consumo, entonces no lo pueden llevar preso. Eso es el delincuente, pero no es por la tabla, es por la zapada de la sabiduría. ¿Qué tendría que hacer el policía? Cogerlo preso en la esquina y llevarlo a donde está poniendo la droga, donde la tiene escondida. Es como cuando lo cogen o los persiguen a los delincuentes y botan las armas. ¿Qué hace el policía? Va a testificar que el delincuente tenía el arma y que la botó. ¿Por qué cree que la bota el delincuente? La bota porque dicen, no tengo nada, no hay prueba, no me puede llevar preso. O sea, el delincuente va a buscar la forma de eludir la ley. Y es la sociedad la que tiene que ver la forma también de meterlos presos. Pero no se puede culpar de que la delincuencia está así, es simplemente porque las leyes son así. Puede ser que en algo contribuya la falta de aplicación de los jueces, pero también hoy día vi en la noticia que no hay para los policías ni siquiera viáticos, ni siquiera tienen donde dormir. No hay ni balas para poder practicar. No, hay 4 años que no han ido a un polígono de tiro. Polígono de tiro donde se practica para disparar. Entonces, ¿cómo quieren que los policías disparen si no practican disparar? Es un problema integral, no un problema de ley. Seguro que reforman la ley y seguirá habiendo problemas. Es un problema de inversión en nuevas cárceles, un problema de inversión en más patrulleros, en seguridad, en más cámaras, en más patrullajes. Pero bueno, es ahí en la legislatura, en la legislatura, en la asamblea, donde se debe reformar la ley. Ahí es donde se deben derogar. Si es una ley que no le guste al país, por ejemplo, ese impuesto que nos están cobrando la clase media, ya hay propuestas en la asamblea para derogar la ley. Ya es ahí donde se debe derogar. Nadie más, no puede derogar la ley. Y la tabla de consumo la pueden derogar ahí. La mayoría se reúnen en la asamblea, votan a favor y derogan la tabla de consumo. Es así de sencillo. Se puede derogar las leyes porque es ahí donde se hace. Esa es la función principal de la asamblea. De proponer nuevas leyes para crearlas, de aprobar esas nuevas leyes y de derogar o cambiar o modificar las leyes que ellos deseen pertinentes. ¿Okay? Esa es la principal función. Aparte de fiscalizar, me olvidaba de esa función, que también tienen la de fiscalizar al Estado ecuatoriano, a las demás funciones del Estado, ¿no? Por eso vienen los juicios políticos que se plantean para funcionarios que no han cumplido a razón de la legislatura. Para los legisladores, para los asambleístas, tal funcionario no cumplió, entonces lo llaman juicio político. Él se puede defender, ellos ven si está bien o está mal, lo destituyen o lo ratifican. Eso es un juicio político. Y pasa en todos lados. Hasta en Estados Unidos creo que hubo un juicio político a Trump, si no me equivoco, que salió bien y siguió. Y es que para eso es la legislatura, para eso es el Congreso, para eso es la Asamblea, para legislar y para fiscalizar. ¿Ok? Bien, la siguiente función, la parte de la función judicial de la justicia, está conformada por las Cortes Supremas de Justicia, las Cortes Provinciales, los juzgados provinciales y los jueces, ¿no? Su principal función no es la de crear leyes, no es la de reformar ni aprobar. Ya eso lo hace la Asamblea. ¿Qué hacen los jueces o la función judicial? Dar justicia, aplicar la justicia. Aplicar lo que dice la ley. Esa es la principal función. Que lo haga bien o lo haga mal, lo que haya intereses o haya corrupción es otra cosa. Pero la principal función de la parte de la función judicial es aplicar la ley. Hacer aplicar la ley, que se cumpla la ley. Con lo que se llama administrar justicia. Son autónomos, completamente autónomos, significa que ellos mismos pueden autorregularse y tienen su propio presupuesto. Luego viene la función electoral, que está conformada por no son más de 4, son como 6 delegados, o que se les llama consejeros electorales. Antiguamente se llamaba Tribunal Electoral del Ecuador o Tribunal Electoral del Guayas. Ahora se llama
Consejo Nacional Electoral. Y también está conformado, aparte del Consejo Nacional Electoral, por el Tribunal Contencioso Electoral, donde cualquier partido político o ente o candidato puede ir a reclamar, a denunciar alguna irregularidad. ¿Se acuerdan el problema de Yunda, que salía o no salía? Bueno, Yunda fue a la parte judicial, a la función judicial, ganó un amparo, y en cambio Guardera fue al Tribunal Electoral, al Contencioso Electoral, que también falló a favor de él. Entonces cada uno fue a una distinta función. ¿Cuál tenía razón? Bueno, es que las dos tenían competencia. La una en la parte judicial de los derechos de las leyes de Yunda, y el otro en la parte electoral tenía razón por los procedimientos que decía la Constitución, o dice la Constitución, o por lo menos le dio la razón a Guardera. Ya después, quién ganó, quién se quedó, pues ya lo sabemos por la historia. Pero ahí se llegó al Contencioso Electoral, que es el encargado de dirimir problemas electorales de la nación, del país. Bien. Y son los encargados, más que nada el Consejo Nacional Electoral, de hacer las elecciones. Ahorita ya comenzó, el 5 de febrero ellos llamaron o convocaron a las nuevas elecciones, porque el próximo año, en febrero, tendremos las elecciones de alcaldes, vicealcaldes, de concejales y de prefectos, ¿no? Lo que se llama elecciones seccionales. Y ya convocó, ya comenzó, o sea, ya está trabajando en eso. Bueno, no es que sea poco trabajo, debe ser bastante trabajo, y deben estar ahorita actualizando los sistemas, comprando las cosas, bueno, un sinnúmero de cosas que ellos saben hacer, y todos o cada periodo lo hacen. Ya ellos administraron en las elecciones presidenciales anteriores, ellos fueron funcionarios del gobierno anterior, son funcionarios del gobierno actual, y creo que el Consejo de Participación va a cambiar uno o dos consejeros, porque ya les toca cambiarlo, algo así. Bien, eso principalmente en la función electoral. En la función del Consejo de Participación Social, que ahorita está en tremendo problema, en que hay dos presidentes, en que el uno, y ese es el problema cuando no hemos madurado políticamente. No nos gusta lo que quiere la presidenta, entonces saquémoslo. Hay una intervención que acusan al gobierno, otros que acusan a la oposición, y no se deciden, y hay dos presidentes. Y este es el país de lo increíble. Está la presidenta que lo sacaron supuestamente con la mayoría nueva que hay en el Consejo, y está el nuevo presidente puesto por esa mayoría. ¿Quién tiene la razón? Ya veremos, ya se está demandando al Consejo. Lo mismo, uno fue a la parte judicial, la otra fue a la parte electoral, el otro fue a la Corte Constitucional, o sea, es un relajo para saber quién tiene la razón. Esperemos que se pueda ver. Ya el gobierno ya apoyó a uno de los dos bandos, me imagino que se va a hacer el bando que le convenga que gane, pero falta ver quién tiene la razón. Veremos más adelante quién tiene la razón. Esperemos que se llegue a un feliz término esta pugna que ha habido en el Consejo de Participación. Indiferentemente quién tiene la razón, no debería pasar estas cosas. Pero lamentablemente son malos, no presagios, ¿cómo se dice? Malos antecedentes. Porque ya pasó, usted mismo en la historia, lo sacaron a Abdalá, lo sacaron a Maguad, lo sacaron a Lucio, ya vimos quién lo sacó, el Congreso Nacional de la época. Entonces ya son malas referencias, malos datos históricos, malos ejemplos. Inclusive ahora lo sacaron a Yunda, se reúnen los concejales, te vas. Ahora se reúnen los consejeros, te vas. O sea, no es posible. Inclusive a Yunda lo sacaron sin el juicio, lo sacaron supuestamente por corrupción, pero el juicio de corrupción todavía ni empieza. Entonces, ¿para qué lo sacaron? Es muy lamentable que en la parte política no hayamos madurado. El Consejo de Participación Ciudadana supuestamente, entre comillas, es independiente. Lo elegimos en votación popular, lo elegimos ahora poco en la elección presidencial, y deben durar 4 años, y están escogidos supuestamente para que fomenten la participación ciudadana, que haya un control social, para que elijan las autoridades de control, como el Contralor, pero obviamente va a haber política metida, va a haber partidos políticos del gobierno, de la oposición, que van a buscar sus intereses de elegir un Contralor. Y eso es lamentable porque también es parte de lo que no hemos madurado políticamente. O sea, el gobierno se dice que debe haber independencia del Estado, sin embargo no lo hace. La oposición se dice que debe haber independencia y tampoco lo hace, y va a buscar un Contralor afín a ellos. Entonces
es un tira y jala de ambos lados, y lamentablemente en nuestro país eso no cambia. Eso no cambia. Bien, eso en cuanto al resumen de la semana pasada. La clase de hoy exclusivamente habla de lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Son 3 Fuerzas Armadas. Es la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea y la Fuerza Terrestre, ¿no? Principalmente el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y es el que nombra el jefe de comando conjunto, que es el que dirige toda la Fuerza Armada, y los directores de cada rama, el director de la Armada, el director de la Ejército y de la FARC. ¿Cuál es la misión? La principal misión es defender la soberanía y la integridad territorial. Soberanía, ¿por qué? Porque puede haber una invasión armada, como en algún momento, por ejemplo, en Angostura nos bombardeó Colombia, con el pretexto de bombardear a la FARC, cuando ningún país te puede... Imagínate que México persiguiera a un narco y le envía bombas en Nuevo México, o cerca de la frontera de Estados Unidos. Tremendo problema para Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es parte de la soberanía de un país, que no, ningún otro país pueda bombardear o inmiscuirse, o pueda ingresar un helicóptero o un avión de otro país a otro país. Debe pedir permiso para ingresar. Si usted viaja, por ejemplo, a Argentina, el avión que va a llegar a Argentina tiene que pedir permiso de salir de Ecuador, tiene que pedir permiso de sobrevolar Perú, tiene que pedir permiso de sobrevolar Chile si queda por ese lado, o si sobrevolar Bolivia, y tiene que pedir permiso de entrar a Argentina y sobrevolar Argentina. Porque eso es la soberanía de cada país. Por ejemplo, ahorita este problema que hubo de la supuesta guerra de Ucrania con Rusia, que se sabía, yo veía, yo sigo youtubers extranjeros, hay una youtuber rusa que hablaba de que era mentira, que Rusia no iba a invadir, pero en Estados Unidos se dijo que ya era inminente, que ya mañana, que a más tardar el 15 de febrero iban a invadir Rusia a Ucrania. Llegó el 15 y ya Rusia se fue, terminó las prácticas que estaba haciendo y sacaron las tropas. Y la prensa, ¿qué dice? Reafirma la mentira y dice que Rusia le dio miedo y que Rusia no invadió porque estaba respaldado por Estados Unidos y porque triunfó la diplomacia. Sí, pero o sea, ellos tienen que, o sea, lanzan la mentira. ¿Y por qué Estados Unidos puede lanzar una mentira? Bueno, el precio del petróleo subió, el precio del gas también subió. Dice, hay beneficios económicos para ciertas transnacionales que se benefician con eso de ahí. Y es lamentable. Esa es parte de la geopolítica. Pero también es parte de lo que se llama la soberanía de cada país. Rusia tiene todo el derecho dentro de su territorio de hacer prácticas militares. Así estén en la frontera. Imagínense. Es como que Estados Unidos esté haciendo unas prácticas en la frontera con México y México se ponga bravo. O sea, o digan, nos van a invadir. Entonces hay que tener un análisis maduro de las situaciones. Yo desde el principio, inclusive mi familia me dice, no, es que va a haber la Tercera Guerra Mundial. Y digo, no va a haber nada. Eso es puro show. Pregúntese, yo me acostumbro, cuando la prensa está demasiado interesada en algo, siempre detrás una mentira o algo, algún interés de ellos. Acuérdense, cuando estamos en pandemia, en enero, todo el mundo, ay, era un terrible la pandemia. Ahora ya ni dicen los casos, está todo escondido, parece que no pasa nada. Hay que seguirnos cuidando, por supuesto que hay que seguirnos cuidando. Porque no se sabe si puede haber un rebrote. Dios quiera que funcione la vacunación, Dios quiera que ya se elimine esta epidemia y podamos regresar a la normalidad. Pero lamentablemente tenemos que seguirnos cuidando por seguridad de nuestras familias y nuestras. Volviendo al caso de la soberanía, que la soberanía que debe proteger las Fuerzas Armadas no solamente es la militar, no solamente que nos ataque, como algún momento nos atacó Perú en el 95, el problema del CENEPA, no solamente ahí, también es contra el narcotráfico y contra el contrabando, porque las naves del narcotráfico ingresan al Ecuador. Se puso un radar que ahora está dañado y que lleva 3 meses dañado, pero es la Fuerza Aérea que tiene que arreglarlo, o el gobierno tiene que arreglarlo, y es la Fuerza Aérea la que tiene que controlar que no entren naves, que no entren avionetas. En la parte marítima, ¿quién es la encargada de controlar? La Fuerza Naval. Y en la parte terrestre, el Ejército, y en la parte aérea, la FARC.
¿Por qué? Porque el que ingrese droga es un delito y por lo tanto atenta con nuestra democracia, contra nuestra soberanía. Ah, pero profe, el contrabando, ¿por qué atenta a la soberanía? Porque el contrabando, pese a que puedes traer de pronto un televisor, puedes traer una botella de whisky que es normal, que es legal, pero la traes sin pagar impuestos, sin pagar aranceles. Entonces sí afecta a la economía del país, afecta a su integridad y afecta a su soberanía. Por lo tanto, el contrabando también debe ser controlado, que no suceda por parte de nuestras Fuerzas Armadas. Y ustedes en la frontera, no sé si alguno ha viajado por tierra a Perú, y tú ves, hay controles militares a la entrada. Yo me acuerdo que hace unos años fui con mi enamorada a Máncora y regresando nos revisaron las maletas. Nos pararon hay un puesto de aduana, nos hicieron dos controles, uno por Guaquillas, que es el de la aduana que siempre lo hace, y otro más adelante, los militares. Nos revisaron las maletas 2 veces, y está bien, porque es parte de los controles. Estaban buscando si es que uno no entra droga, uno no entra contrabando, y lo hace todos los países. Cuando viajé a México también, cuando viajé a Argentina, me revisan las maletas, cada vez te revisan en el aeropuerto. Casi no te das cuenta porque tienes que esperar hasta que estás en el embarque, te están revisando, a veces no te abre, o a veces te pasan por escáner, ¿no? Por rayos X y revisan que no traigas nada indebido. También revisan que cuando sales del país no lleves nada indebido como algún tipo de reliquia, o por ejemplo, algún animal en extinción o algo que esté prohibido sacar. Todo eso te revisa. Y está bien, porque eso es la misión, parte de la misión de las Fuerzas Armadas, ¿no? El control de la soberanía y la integridad territorial, ¿no? También de contribuir a la seguridad pública, a la seguridad del Estado y participar en operaciones de paz y ayuda humanitaria. Si hay, por ejemplo, inundaciones, el ejército está capacitado y está dentro de sus funciones que acudan a llevar donaciones a los campos que están inundados, ¿no? o a llevar ayuda. Entonces eso es parte de las funciones de la Fuerza Armada. Bueno, vamos a ver las principales ramas, rapidito, ¿cuánto nos faltan? Uy, faltan 5 minutos. Las fuerzas terrestres, principalmente la función principal, que es controlar la parte territorial, tiene 35.000 miembros, 170.000 reservistas. Bueno, ¿qué es reservista? Reservistas son todos los que tuvieron instrucción militar, los que hicieron la conscripción, que antes era obligatoria, después fue opcional y ahora ha vuelto a ser obligatoria, ¿no? Por ejemplo, yo que me gradué en el naval, soy teniente de reserva. Me acuerdo que en el 95, me gradué en el 92, en el 95 estaba en la universidad, me llamaron a mi casa para decirme que me presente en el liceo porque tenían que censarnos, porque somos tenientes de reserva. Mi mamá estaba llorando, porque pensaba que me iba a ir a la guerra. Y bueno, gracias a Dios no pasó mayor en la guerra y no llegó a darse la guerra. No nos convocaron, pero sí nos hubieran convocado porque somos de reserva, porque ya estamos instruidos, sabemos disparar y que en algún momento pues, nos podrían llamar. Y todos los países tienen reservistas, todo, porque ningún gobierno puede tener un millón de soldados, porque tendrían que pagarle sueldo, pagarle alimentación, vivienda, etc. Hay un número óptimo de militares y que obviamente pues en el caso de guerra se necesitan más militares, se llama los reservistas, ¿no? Guerra o emergencia. ¿Cuáles son los principales organismos de formación de la Fuerza Terrestre? El SMIL, que es la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, famosa, ubicada en Quito, que es la encargada de la formación de oficiales del ejército. El SFORCE, la Escuela de Formación de Soldados, que es la encargada de formar la tropa, los soldados. El EWAS, que es la Escuela de IWAS del Ejército, del coronel Gonzalo Barragán, ¿no? Ubicada en la provincia de Pastaza, que también es la encargada de la formación de militares. ¿Ok? Bien, listo. Luego tenemos ya rápidamente la Marina, que es la encargada, obviamente, de controlar la parte marítima, no solamente la parte territorial, los 850 kilómetros de playa que tenemos, sino también la parte insular, como la isla Galápagos. En la Marina también ocurre algo similar a lo que hay en el Ejército. También hay parte terrestre, parte aérea. Hay la aviación naval,
hay la Infantería Marina y hay también obviamente pues la Fuerza Naval, ¿no? Lo que es en el mar. Porque la Marina controla el mar por aire, tierra, desde la parte de las bases en tierra del continente insular, y la parte marítima obviamente en el mar, ¿no? Todo ese control aéreo también tiene que ver con la droga, porque la droga también transita por el mar, ¿no? Salen las lanchas y como es un poco complicado con las mismas lanchas o con los barcos darle seguimiento, se lo hace por helicóptero o obviamente por radares, si es que existen o están buenos, no están dañados, y también por avionetas de control de las drogas. Que se debe controlar más, por supuesto. Que debería haber más inversión en infraestructura, por supuesto. Por ejemplo, ahora poco se quejaron de que en la playita no hay cómo controlar. Bueno, es fácil. Pongan ahí una capitanía de naval. Pongan una base pequeña. Un comando pequeño de naval. Y pongan ahí una lancha para que controle permanente. Y se acabó el problema. Sino que falta la decisión política y faltan los recursos, que lamentablemente tenemos 8.000 millones en reservas internacionales, pero no tenemos plata para garantizar pago de deuda, pero no tenemos plata para la parte de la seguridad del Estado, la seguridad ecuatoriana. Bien, ¿cuáles son los organismos de formación? La ESUNA, la Escuela Superior Naval. Yo me acuerdo que la conocí, la Escuela Superior Naval Rafael Morán Valverde, que estaba antes al lado del Liceo Naval, cuando yo era estudiante, y varias veces pasamos hacia la Escuela Naval a conocer. Luego, pues como crecía, como necesitaba más infraestructura, la trasladaron a la base en Salinas, la base naval de Salinas. Que fui un par de veces porque yo quería ingresar a la Escuela Naval cuando era estudiante. Y también la conocí después, ya cuando fue turística. Obviamente antes de ser turística era simplemente todo tierra, más que nada la parte de la chocolatera. Luego se hizo turística en el gobierno de Correa y se hizo infraestructura turística, hay para comer, hay para baños, hay senderos, hay parqueaderos. O sea, si uno se va a pasar un buen momento ahí en la chocolatera, que como le digo ahora es turística, aunque está dentro de la base, que se suponía que era estratégica, que por eso no entraba cualquiera, pero se abrió el turismo y ahora se lo puede conocer, uno puede ingresar en la base naval de Salinas y puede ir a la chocolatera. Bien, otro organismo de formación de la Marina es el SGRUM, que es la Escuela de Grumete. Grumete es la parte más baja, empieza como grumete y después subes como marino y después vas como cabo, sargento y terminas como suboficial. Eso es la tropa de marina. La Escuela Superior Naval es para oficiales. Cada rama tiene la formación de oficiales, la formación de la tropa y la formación de técnico. La Escuela de Infantería Marina, que es la encargada, como les decía, la Infantería Marina es la parte terrestre de la Marina. La aviación naval es la parte aérea de la Marina y la Marina propiamente dicha, pues la parte marítima, ¿no? ¿Ok? Bien, eso en cuanto a la Marina. Vamos con la FAE. La FAE también tiene formación naval, la formación terrestre. Es la encargada de vigilar y controlar la soberanía en los aires. La ESMA es la Escuela Superior Militar Cosme Renela, que es la encargada de la formación de oficiales de la Fuerza Aérea. La Escuela de la Aérea Eliud, la AIA, ubicada en Guayaquil, que encargada de la formación de la tropa, ¿no? Y nada más, eso en cuanto a la FAE. Ya son las 5, pero perdón, me pasé de tiempo. Bien. Creo que ahí terminamos, ¿no? Sí. Bueno, faltó la policía. Bueno, la Policía Nacional, que es la encargada de la vigilancia y la seguridad de todos los ecuatorianos dentro del territorio. Se llama Fuerzas Armadas o es parte de las fuerzas porque tiene también armamento, ¿no? Y es la encargada de, mediante capacitación, hacer el control de la delincuencia, el control de las cárceles, el control de nuestra seguridad a nivel interno. Algo que también puede ser capacitada el ejército, que de hecho se lo llama al ejército y sale a las calles también a controlar o a tratar de controlar la delincuencia. Bien, hasta ahí lo vamos a dejar porque no alcanzó el tiempo, ya son 5:01. ¿Alguna pregunta, niños, por favor?
Ingeniero, Dígame. eso que usted decía sobre que retomar lo que es la normalidad de nuestras actividades cotidianas, ya que se acaba esta pandemia, pero nos hemos dado cuenta de que en el caso de las clases online, sí se le puede sacar provecho. La duda sería es que si la universidad dice que tiene que ser presencial y hay gente que quiere acogérsela online, ¿qué va a pasar en ese caso? A ver, yo te voy a dar rapidito en un minuto mi pensamiento. Yo la verdad no he conocido que la universidad tenga algunos planes sobre el estilo. Lo que te puedo decir es que esto ya existía. Lo que es a distancia, cursos a distancia, online, ya viene algunos años. Usted puede hacer cursos online. De hecho, yo estuve en conferencia en Argentina, pero estaba aquí yo en Ecuador. Y por Zoom tuve una conferencia. Tuve una en México. Eso va a seguir, eso no va a cambiar. Lo que sí, vamos a regresar a la presencialidad y vamos a tener clases, Dios mediante, ojalá que todo sea, gracias a Dios, y todo sea ok, y podamos en mayo ya regresar a clases presenciales. Pero lo virtual va a seguir, usted se puede meter en cursos virtuales. Usted puede hacer capacitación virtual. Y eso ayuda mucho porque usted llega a su casa después de la universidad y ya no tiene que ir a estudiar inglés, usted puede estudiar inglés online. Desde su casa usted se conecta y estudia inglés. Eso va a seguir. Eso vino para quedarse. Porque eso ayuda mucho a facilitar los tiempos. Hay gente que no tiene tiempo, llega al trabajo a las 8, 9 de la noche y puede estar en un curso de 11 a 12 de la noche y ya está. O puede estar en un curso fin de semana. O sea, sí se puede seguir así. De hecho, yo en la Salesiana trabajé del 2006 al 2012. En el 2010 teníamos ya las virtuales. Y dábamos presencial y virtual. En la virtualidad teníamos el aula donde mandaban los deberes y en la presencial le dábamos la clase. O sea, lo que puede reemplazar es la clase de Zoom. Pero con ustedes nos vamos a ver, Dios mediante, ojalá, en mayo, en las aulas. Pero el aula virtual va a seguir. Los deberes vamos a seguir mandándolos por la virtualidad. Y usted va a tener que seguir haciendo deberes en la aula virtual. Lo que posiblemente disminuya es el Zoom. Ya no tendremos clases por Zoom. Ya estaremos en presencial. Y tal vez algunos profesores pidamos deberes en presencial o otros lo pidamos por el aula. Yo asumo que con toda la inversión que tiene la universidad y todas las universidades van a seguir trabajando con el Moodle. Porque inclusive es una buena manera de trabajar. Porque usted puede acceder a video. Antes teníamos que, me acuerdo que hace 10, 15 años teníamos que, para poner un video tenía que prestar un televisor y traer un VHS o un CD o conectarlo a la lacto para poderlo proyectar. Entonces, ahora ya usted lo puede hacer vía Zoom. No necesita la parte presencial. Pero como vamos a estar presencial, puede trabajar en presencial y puede tener reuniones por Zoom, puede tener conferencias por Zoom. Inclusive se puede aprovechar más, porque imagínense, nosotros tenemos en la facultad una aula, que es la aula 15, me acuerdo, que no tiene mucha capacidad para la conferencia. Pero usted podría hacer mixto. En presencial se llena el auditorio y la conferencia se graba y se filma y se transmite por Facebook Live, se transmite por YouTube, se transmite por Zoom. Y entonces mucha gente que está en sus casas puede ver la conferencia. O usted puede colocar otras aulas donde ponga ahí la conferencia. O puede transmitir una conferencia que está haciendo en Cuenca, la puede transmitir aquí en Ecuador, pero en Guayaquil. O sea, la tecnología es increíble. Y yo creo que ya cuando volvamos a presencial vamos a seguir necesitando tecnología, vamos a seguir utilizándola. Y es más, la ventaja es que ya los profesores nos hemos capacitado para esa parte tecnológica. Porque todos hemos dado clase a la marcha, ya tenemos 2 años dando clases virtual, sobre la marcha tuvimos que aprender. Me acuerdo que yo me metí en dos cursos, uno de Moodle, no, 3, uno de Moodle y 2, perdón, uno de Zoom y 2 de Moodle, algo así, pero fueron 3 cursos. ¿Para qué? Para mejorar y perfeccionar el aula virtual y lo que se trabaja en Zoom. Porque nosotros al principio lo que sabíamos de Zoom era nada. Sin embargo, hemos ido aprendiendo y se hace más. Bueno, algunos aprendieron más, otros hemos aprendido más o menos, otros han aprendido poco, pero la mayoría hemos aprendido bastante.
Y obviamente la idea es que se pueda seguir utilizando, ¿no? Se pueda seguir utilizando para, imagínense, por ejemplo, para hacer la visita de la pasantía. Ya no necesitamos viajar. Yo tenía que viajar, por ejemplo, cuando los chicos estaban haciendo pasantía en los cantones o vinculación. Y ahora con videoconferencia se puede hacer la visita. Entonces se facilitan los recursos, porque viajar y gastar gasolina también es complicado. Entonces, ahora también se ha hecho teletrabajo y se ha hecho pasantías con teletrabajo. Las empresas han optado por tener a los chicos en pasantía y hacer trabajo de oficina, o sea, hacer trabajo de computadora en casa. Otros hacían trabajo presencial, hay de todo, pero ya se abre esa posibilidad que antes no había, ¿no? Ya la universidad algo estaba en eso, pero obviamente con la pandemia pues tuvo que agilitar, ¿no? Agilitar los procedimientos, tuvo que implantarlo ya, sí o sí, porque, y no solo a nuestra universidad, todas las universidades les tocó hacer eso, todo. Entonces, de todas maneras, yo sí creo que a futuro, en presencial, vamos a seguir utilizando la tecnología. Así que por ese lado no se preocupe, que sí se va a seguir utilizando los avances tecnológicos, porque es parte de la innovación de la educación, ¿no? Es parte de la tecnología y vendrán cosas mejores todavía, ¿no? Vendrán proyectores mejores, vendrán hologramas, muchas cosas que van a mejorar la comunicación y obviamente la educación. Bien, ¿alguna otra pregunta? Listo, me pasé con 8 minutos, bueno, me embalé. Listo, niños, un placer. Nos vemos. No se olviden, por favor, las actividades en el Moodle, ¿no? No se olviden. Recuerden que el 5 de marzo terminan algunas actividades, el 10 terminan otras. Cuidado, se les acumula con otros profesores, porque obviamente todos mandamos deberes, así que traten de hacer con tiempo las tareas, ¿no? Niños, un placer. Nos vemos el próximo miércoles si Dios quiere. Un abrazo. Tengo una linda semana, un lindo fin de semana. Me olvidaba. No se olvide que hay elecciones. El viernes 25 tenemos elecciones. Los docentes y los estudiantes, ustedes van a elegir sus delegados al Consejo Universitario y nosotros los profesores vamos a elegir nuestros propios delegados, nuestros profesores delegados al Consejo Universitario. Así que por favor, para que asistan, tenemos que ir obligatoriamente. Bueno, no nos conocemos en físico, de pronto ahí nos podemos ver, aunque yo voy a estar con doble mascarilla, pero ahí espero que nos reconozcamos y nos saludemos, porque hemos estado bastante tiempo solo en la parte virtual. Lleven el carnet y la cédula para la votación. Si no tienes carnet, tienes que en esta semana irlo a pedir, ¿no? Va a ser en FEDER, que es la Facultad de Educación Física en la Ciudadela, ¿no? Cualquier información, me imagino que les podré pasar por las redes, por el grupo de WhatsApp, ¿no? Cualquier pregunta por ahí. Listo, niños, un abrazo. Nos vemos. Ingeniero, antes que cierre. Dígame, repito. Yo le iba a preguntar, ¿es obligatorio entonces la asistencia a lo de las votaciones en la Ciudadela? Sí, es obligatorio. La verdad es que, o sea, tengo entendido que inclusive hasta se puede sortear una materia supletoria. Ya, pero nunca se lo hace en la práctica, ¿no? Pero eso está en el reglamento. Entonces, es como cuando tú vas a votar para las elecciones nacionales. O sea, si no quieres, no vayas, pero hay una multa, ¿no? Entonces acá también es obligatorio, es recomendable, los profesores recomendamos que vayan porque es importante. Es más, a mí también me gusta ir, con todo el miedo que hay todavía que estamos en pandemia, pero uno tiene que ir a tratar de ejercer el voto para tomar una decisión por cualquiera de la lista, la 1, la 2, la 3, ¿no? O tú vas y votas y ejerces tu decisión. Por eso es que se pide a los chicos que vayan, para que haya la presencia de los estudiantes. Aparte que el año pasado también hubo elecciones, creo que fue el 2020, y los chicos fueron y se reencontraron. Yo sé que hemos estado en pandemia, la universidad y la facultad ha mejorado muchísimo la infraestructura, está muy bonita, entonces también es importante que vayan para que haya ese contacto con la universidad, ¿no? Yo sé que igual, Dios mediante, ojalá podamos para mayo ya estar todos presencial, pero hay que ir a cumplir con esta labor
cívica de ejercer nuestro voto en las elecciones, que es para nosotros mismos, porque vamos a elegir nuestros representantes. Acuérdense que hablamos en democracia, lo que es la democracia representativa, nuestros representantes. Entonces ya, pues nuestros representantes hay que elegirlos. Entonces, ya, ustedes eligen a sus representantes porque ustedes son estudiantes, y los docentes elegimos a nuestros representantes porque somos docentes. ¿Ok? Y nos vamos a ver ahí en el... Economista, la última pregunta que le hago es sobre que usted habló sobre los carnets. ¿Uno tiene que ir a facultad mismo y le dan el carnet el mismo día o no sé, no sé? Tengo entendido que es en la Ciudadela por el lado de administración. O sea que la ingeniería industrial no va a dar carnet ahí. No, es que nunca ha sido en la ingeniería industrial, siempre se ha dado en... Le digo porque yo no había retirado mi carnet, porque hemos estado en pandemia, y porque yo vivo con tercera edad, imagínense, entonces yo siempre los cuido mucho. Entonces yo no me quería arriesgar y nunca fui a retirar mi carnet. Entonces yo ahora sí creo que voy a tener que ir a retirar el carnet. Igual parece que ha bajado un poco el peligro, entonces voy a ver si retiro mi carnet. Pero en todo caso, siempre he sabido que es en administración, en la puerta, creo que es la puerta 2. Háganme acuerdo, secretaria, les voy a pasar el teléfono de la presidenta de la asociación actual para que ella les indique cualquier pregunta. Tengan un reunión o lo que... Profe, a mí, yo fui... Dígame. Disculpe, profe. Sí, yo fui ahora último, o hace menos de un mes, yo fui como ahora último a menos de un mes a la universidad y me dijeron que me tenía que llegar un correo para que me den el carnet. Sí. A mí no me ha llegado nada. Tengo entendido, sí. A nadie le ha llegado. Lo que pasa es que ustedes, me olvidaba, ustedes son nuevos, ustedes son de primero. Yo obviamente los de segundo, eso ya les llegó, ya tienen el carnet o no lo tienen porque no les llegó o sea, que a ti te puede llegar el mail, pero si tú no quieres ir, a mí también me llegó, pero yo no quiero ir porque yo me estoy cuidando. Entonces no fui en su momento. Pero como les digo, si a ustedes ya les llegó el carnet, pero les llegó el mail, vayan a retirar el carnet. Si no les ha llegado, tengo entendido que ustedes pueden igual votar con su cédula. Entonces no hay problema. Porque recuerden que creo que en total la universidad tiene como 70.000 estudiantes. Imagínense que en primero vayan unos 10.000 de todas las facultades. Entonces es bastante, ¿no? Y me imagino que no han podido entregar todos los carnets. En todo caso, les voy a pasar el teléfono de la presidenta a que converse con ella, porque ella debe estar más empapada de esto. ¿Ya? En todo caso, sería bueno que conversen para que ustedes salgan cualquier duda y puedan realizar su votación, puedan ir a la universidad, y en el caso de ustedes que han estado casi todo en presencial, pues puedan ver pues, lo bonita que está nuestra universidad, nuestra facultad, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Solo nos queda esperar entonces el mensaje que usted nos envía para escribir a la persona para que nos dé más información. Gracias. Sí, yo les paso, es que ella es la presidenta de ustedes, de los estudiantes, entonces ella es la que tiene que estar mejor informada en ese aspecto. Ustedes me preguntan sobre profesores, pues yo estoy informado por los grupos de WhatsApp de profesores, pero en el caso de estudiantes, pues obviamente la información no nos llega de la misma manera a todos los docentes. En todo caso, les recomiendo eso para que ella sea pues la que les comunique, les indique cómo hacen el procedimiento con la votación en cuanto al carnet. Pero tengo entendido lo que algo se comentó en el grupo de profesores, es de que puedes votar con la cédula. No es necesario cargado. Si ya te mandaron el mail, anda a retirar el carnet. Pero si no te lo han mandado, entonces no es que no puede ir a votar. Vaya nomás con su cédula, que no hay problema. Hasta donde sea. Con todo, confirmen con la presidenta de la asociación. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, niños? 5:15, horas extra, no me pagan horas extra. Dígame, rápido. Otra pregunta, nada. Listo, niños. Un placer. Les deseo que tengan una linda semana. Pasen bien. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Un abrazo. No se olviden de realizar todas las tareas. Un abrazo. Tengan buen día. Chao, profe.